Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana veremos dos casos donde el amor y la familia pierden el sentido de esas hermosas palabras. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, el caso del mormón encadenado por una miss y el infierno de los niños de la familia Turpin. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Kirk Anderson, un misionero de la Iglesia Mormona de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue secuestrado el 14 de septiembre de 1977 en las escaleras de un centro de reuniones de la iglesia en la ciudad de Yeovil, en el distrito de Surrey, Inglaterra. Keith Mee, un chico de 24 años, se hizo pasar por investigador del mormonismo y utilizó para su secuestro una pistola falsa y cloroformo. Se lo llevó a una cabaña en el condado de Devon y lo encadenó a una cama. Allí, la estadounidense Joyce Vernon McKinney, una chica que había participado en 1973 en el certamen de Miss Mundo, abusó de él durante 3 días. Después, lo liberaron haciéndole prometer que se casaría con ella y diciéndoles a los raptores que tan solo avisaría a las autoridades eclesiásticas de que los abandonaba todo para fugarse con Joyce. Pero él los denunció a la policía, que lo habían secuestrado y encadenado a una cama, donde habían abusado de él, y que la mujer lo había obligado a embarazarla. 5 días más tarde, la policía montó una operación encubierta y engañosa para conseguir atraparlos, haciendo que Kirk Anderson quedara con ellos, por lo que el 19 de septiembre los acusaron de secuestro y agresión, algo que ellos negaron. De hecho, cuando llevaron a Joyce en el coche de la policía al tribunal de la ciudad de Epsom, la chica puso un cartel en la ventanilla que decía «Kirk se fue conmigo voluntariamente». Ella dijo, lo amaba tanto que bajaría esquiando desnuda por el monte Everest con un clavel en la nariz si me lo pidiera. El arresto de Joyce fue muy trágico, mostrándose siempre llorando y escribiendo cartas a la prensa asegurando su inocencia. Y afirmó que Kirk había sido su novio, pero la iglesia mormona le lavó el cerebro y le prohibió que se casara con ella. Cuando se separaron, él se fue de misionero a Inglaterra y ella contrató a un investigador privado para que lo encontrara. Y cuando se volvieron a ver, se volvieron a enamorar. Y fue Kirk quien le pidió a ella acostarse juntos. Y como tenía problemas sexuales, le pidió que lo esposara para darle más emoción, rezando antes una oración de su iglesia. Tanto el abogado de la chica como la prensa comentaron la diferencia de peso de Joyce, de 54 kilos, y Kirk de 110 y con 1,88 m de altura. Y basándose en la Ley de Delitos Sexuales de 1956, que era la vigente en el Reino Unido, solo se le aplicó el delito de agresión indecente, ya que no se consideraba ningún delito de abuso al ser un hombre la víctima. Joyce Vernon y Keith Mee se escaparon del Reino Unido antes de que comenzara su juicio el 2 de mayo. Y al mes siguiente los condenaron en ausencia, o sea, un juicio sin estar ellos presentes, a 1 año de cárcel por saltarse la libertad bajo fianza, aunque el gobierno no inició ningún procedimiento de extradición, o sea que otra jurisdicción los entregara por su delito. 2 años más tarde, el 18 de julio de 1979, los arrestaron en Estados Unidos, acusados de intentar conseguir pasaportes falsos, por lo que les condenaron a sentencias suspendidas, lo que quiere decir que el tribunal aplaza la sentencia y deja que los acusados disfruten de libertad condicional, y si estos no infringen la ley en ese tiempo, se le considera cumplida la sentencia. En 1984,
Joyce acosó supuestamente en su trabajo a Kirk Anderson, que ya estaba casado y con hijos, por lo que la policía tuvo que volver a intervenir. Joyce vivía en su coche cerca del aeropuerto internacional de Salt Lake City, donde Kirk trabajaba. En su coche encontraron cuerdas, esposas, mapas de carreteras y libretas, donde tenía anotadas las costumbres y hábitos de Kirk Anderson. Y años más tarde, en el 2008, Vernon McKinney salió en los medios después de que clonaran a su perro en Corea del Sur, por lo que la prensa vinculó los dos casos con artículos que afirmaban cierto parecido en la cara entre Joyce Vernon McKinney y Vernon McKinney, admitiendo finalmente que eran la misma persona. Apareció en los periódicos como la primera mujer que había clonado a su perro, un pitbull, y dio entrevistas con la única condición de que solo le preguntaran sobre sus perros y no por su polémica con Kirk Anderson. En el año 2010, Errol Mark Morris, un director de cine estadounidense, produjo una película documental, basada en la historia con profundos detalles e informes de prensa, en la que también contó fragmentos de la vida y trabajo como prostituta de Joyce Vernon, que ofrecía servicios de bondage y sadomasoquismo en la época en la que acosó a Kirk. 6 años después, Joyce lo demandó, manifestando que habían deformado y manipulado negativamente su imagen en la película, y que el director y sus productores habían asaltado su casa para apropiarse de objetos y artículos relacionados con el caso, y que le habían amenazado para que firmara los documentos de autorización para utilizar sus imágenes en la película, algo que los abogados del director negaron rotundamente, mostrando la entrevista que salía en la película, en la que Joyce participó entusiasta y voluntariamente, por lo que sus denuncias fueron desestimadas en el tribunal. En el año 2019, Joyce vivía en su coche, ya que no tenía una casa, y fue acusada de atropello y fuga de una persona de 91 años, por homicidio involuntario. La declararon mentalmente incompetente, ordenando que la trataran psicológicamente. Kirk Anderson acabó trabajando como agente inmobiliario y Joyce Vernon McKinney viviendo en Newland, en el condado de Avery, en las montañas del oeste de Carolina del Norte, y utilizando una silla de ruedas. Su cómplice, Keith Mead, falleció en el año 2004. Nunca se logró determinar cuál fue la verdadera historia. David Alan Turpin, ingeniero informático, nacido el 17 de octubre de 1961, y su esposa Louise Anna Robinet, nacida el 24 de mayo de 1968, se casaron en un pueblo del condado de Childs, llamado Perrysburg, en Virginia, en el año 1985, teniendo 23 años él y 16 ella. El padre de Louise era un pastor de la Iglesia Pentecostal, una iglesia evangélica fundada en Chile en 1940, y la pareja se fugó para casarse. David Alan se graduó en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia como ingeniero informático. En la información del anuario escolar decía de él que había sido uno de los capitanes del club de ajedrez, uno de los miembros del club de ciencias y del coro y tesorero del club de la Biblia, mientras que Louise constaba tan solo como ama de casa. El matrimonio seguía el movimiento evangélico que destacan la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo y la posición teológica cristiana de que las familias numerosas son una bendición de Dios, por lo que se privan de todas las formas de control de natalidad y planificación familiar. Así que llegaron a tener 13 hijos, según él, porque Dios los llamó a hacerlo. De modo que el matrimonio obligaba a sus hijos como parte de su educación en casa memorizar la Biblia. En el año 2011, la familia Turpin se declaró en bancarrota, sin poder hacer frente a sus pagos y con grandes deudas. Vivieron durante 17 años en una caravana estática alquilada, en una ciudad en los condados de Tarrant y Denton,
llamada Fort Worth, en Texas. Después, vivieron durante 7 años en una propiedad en la ciudad Rio Vista, en el condado de Johnson, también en Texas. Cuando se fueron de la casa, la dejaron en condiciones lamentables. Gatos y perros sin vida en un remolque, cuerdas atadas en las camas, heces y basura alrededor de la casa, pero no hubo denuncia alguna. Y en su casa en California, en Paris, una ciudad en el condado de Riverside, en Estados Unidos, los vecinos contaron que los niños parecían desnutridos y pálidos, que saltaban en vez de caminar y que cuando se les hablaba se quedaban en silencio, y su jardín estaba muy descuidado. David y Louise Turpin tuvieron durante años a sus hijos encerrados, encadenados y dándoles de comer solo una vez al día. Les golpeaban y maltrataban, y solo los dejaban ducharse una vez al año, además de abusar de varios de sus hijos. Hasta que un día, una de sus hijas de 17 años consiguió escaparse y contactar con la policía. El 14 de enero de 2018 escaparon por la ventana 2 hermanas, una de 17 y la otra de 13 años. Mientras que la pequeña por temor volvió a la casa, la otra consiguió escapar y llamar al 911. Cuando la policía fue a la casa, encontraron a los 12 hermanos en condiciones deplorables, y uno de los mayores, de 22 años, estaba esposado a una cama con cadenas. Otros de los hijos estaban en una habitación oscura. Tenían edades entre los 2 y 29 años. 7 de ellos tenían más de 18 años, pero estaban tan mal alimentados y desnutridos que parecían menores. De hecho, la mayor tenía 29 años y solo pesaba 37 kilos. Y la mayoría no sabía qué era la policía, la medicina y demás conceptos básicos. Algunos de los niños estaban tan demacrados que casi no podían caminar. Otros tenían problemas cardíacos por la falta de nutrientes. Sabían muy poco sobre el mundo exterior y tenían pocas nociones lingüísticas. Padecían de desnutrición calórica asociada con atrofia muscular. Algunos tenían deterioro cognitivo y daños en los nervios a causa de los fuertes y largos abusos físicos. Una de las primeras cosas que hizo Jennifer Turpin fue bailar en medio de su habitación del hospital, como forma de celebración. Ella dijo: «La música estaba sonando, me levanté, me aseguré de que hubiera un poco de piso despejado y bailé». También visitaron un parque infantil. Jordan dijo: «Estaba tan emocionada porque podía oler el aire, podía oler la hierba. Pensé, ¿cómo podría el cielo ser mejor que esto? ¿Esto es tan gratis? Así es la vida». A los 6 menores los ingresaron en la unidad pediátrica del Centro Médico Regional del Condado de Riverside, en la ciudad de Moreno Valley, y a los 7 hermanos mayores los atendieron en el Corona Regional Medical Center, donde dijeron de ellos que eran pequeños para su edad, pero que estaban estables y accesibles. Al poco tiempo, a los menores los repartieron en familias de acogida, mientras que los mayores siguieron en el hospital. Y a los padres los arrestaron, acusándolos de torturar a sus hijos, por lo que los internaron en una prisión del condado de Riverside. A los 3 días de sacarlos de la casa, la policía sacó varias bolsas de plástico con pruebas y también diarios de los niños, que, aunque no serían válidos para el tribunal, sí que lo serían para tener una idea de lo que sufrieron en su encarcelamiento. Al matrimonio Turpin los acusaron de 12 cargos de secuestro y tortura, 7 cargos de abuso contra un adulto dependiente, 6 cargos de maltrato infantil y a David de un cargo adicional por realizar un acto lujurioso a un niño menor de 14 años. El juez dio la orden de prohibir el contacto entre el matrimonio Turpin y sus hijos durante 3 años. No se podían acercar a ellos a menos de 91 metros, ni tampoco tener ningún tipo de contacto electrónico. Y el 22 de junio de 2018 los condenaron a 25 años de cadena perpetua. La tía de Louise pensaba que eran una gran familia feliz, por las fotos familiares que subían a Facebook.
El abogado que los representó cuando se declararon en bancarrota dijo que los vio muy normales, en las ocasiones que se había reunido con el matrimonio. Los padres de David se quedaron conmocionados y muy sorprendidos por las acusaciones. Una de las hermanas de Louise le pidió varias veces que le dejara ver a sus sobrinos, aunque fuera por vídeo en Internet, pero el matrimonio no quiso. Cuando lo sentenciaron a 25 años, sus hijos dijeron cosas como: «Mis padres me quitaron la vida, pero ahora estoy recuperando mi vida. Soy una luchadora, soy fuerte y estoy yendo en la vida como un cohete». Otro de sus hijos dijo en el tribunal: «No puedo describir con palabras lo que vivimos al crecer. A veces todavía tengo pesadillas de cosas que sucedieron, como que mis hermanos fueron encadenados o golpeados». Ese es el pasado y esto es ahora. Tiempo después, fue a la universidad y consiguió un título en ingeniería de software. Aprendió a ir en bicicleta, a nadar, a pasear disfrutándolo y a defenderse a sí mismo. Y a sus padres los perdonó. «Amo a mis padres y les he perdonado muchas veces por las cosas que nos hicieron». Louise Turpin, la madre, pidió disculpas a sus hijos y les deseó suerte en todo lo que se propusieran. «Lamento todo lo que he hecho para lastimar a mis hijos. Los amo más de lo que jamás podrían imaginar». Y David, el padre, intentó hablar, pero se puso a llorar, por lo que su abogado leyó su declaración. «Agradezco a Dios por todos mis hijos y lamento si he hecho algo para causarles daño». El juez que los sentenció, Bernard Schuetz, les destacó a los acusados: «Los niños son un regalo, no solo para sus padres y sus familias, sino también para la sociedad. Tal vez se conviertan en científicos y descubran una cura para alguna enfermedad, o se conviertan en médicos o primeros auxilios y salven la vida de alguien. Tal vez ingresen en el ejército y protejan a nuestro país». El trato egoísta, cruel e inhumano a sus propios hijos los ha privado a ellos, a su familia, a sus amigos y a la sociedad, y especialmente a ustedes dos, de esos regalos. Sus vidas han sido alteradas permanentemente, así como su capacidad de aprender, crecer y prosperar. En la medida en que prosperen, no será por ustedes dos, sino a pesar de ustedes. La chica que salvó a sus 12 hermanos fue Jordan Turpin, de 17 años. Estuvo planeando la fuga durante 2 años, después de aguantar toda la violencia y mala vida que le dieron sus padres. Así que consiguió robar de la casa un viejo teléfono móvil y salió de la casa gateando por una ventana. Salió corriendo y llamó al teléfono de emergencias. Después contó que siempre tuvo terror de escapar, porque si la cogían, sabía que acabarían con ella, pero se armó de valentía al ver a sus hermanos pequeños y entendió qué era lo que tenía que hacer. Así que cuando llamó a la policía, les dijo que la casa en la que vivía la familia olía tan mal que apenas podía respirar y pensaba que ella y sus hermanos podrían necesitar un médico. Cuando la policía llegó, les enseñó en el teléfono fotos y vídeos de ella y sus hermanos, atados a camas con cadenas y candados, para demostrarles el abuso. La policía fue a la casa de los Turpin y les dijo que estaban realizando un control de bienestar, y pudieron ver que la casa olía a excrementos y que por todos los sitios había basura en descomposición y comida enmohecida. A los niños los encontraron muy débiles y sentados en camas sucias, llenos de tierra y con los brazos plagados de cardenales. La vecina que vivía enfrente de la familia Turpin comentó: «Simplemente pensé que eran muy reservados y que tal vez hacían la mayor parte de su vida en el patio trasero, ya que solía ver a la familia entrar y salir de casa por la noche, y en alguna ocasión se había acercado a la casa con su hija para venderles galletas de las niñas de la familia Girl Scout. La madre nunca abría la puerta del todo y se les veía a los niños por detrás de ella, saltando de un lado a otro, emocionados y contentos por las galletas».
Hacía un par de años había visto a los 6 chicos de la familia en una fiesta de Navidad. Al mayor, que entonces tenía 20 años, ella le comentó que parecía un adolescente, y él tan solo sonrió y asintió. Lo cierto es que nadie entiende cómo los vecinos no vieron ninguna señal de alarma, y estos, para hacerles saber a los niños que se preocupaban por ellos, el vecindario reunió 13 grandes bolsas con artículos de tocador, juguetes y mantas tejidas a mano, entre otras cosas necesarias. Y una vecina dijo: «Estamos haciendo esto con amor en nuestros corazones». Casi todos los niños los educaban supuestamente en casa, pero uno de los mayores fue a clases durante un año, y una de sus compañeras dijo de él: «Dulce, pero extraño». Utilizaba la misma ropa todos los días y no miraba a sus compañeros ni interactuaba con ellos. También dijo que parecía hambriento. En una ocasión, se paró en una mesa y sin sentarse se comió un plato tras otro. Parecía una persona triste y no hacía contacto visual con nadie. En la casa también vivían 2 perras de 1 año de edad, mezclas de perro maltés, una blanca y otra negra, llamada Fluffy. Ellas sí que estaban bien alimentadas, entrenadas y en buena forma. Las llevaron a un refugio y les buscaron un nuevo hogar. Los padres les hacían pasar mucha hambre a sus 13 hijos. Los encadenaban y se burlaban de ellos, dejando pasteles en el mostrador. Ninguno de sus hijos había ido nunca a un dentista y hacía que no visitaban a un médico más de 4 años. Únicamente comían sándwiches de mantequilla de maní, y si intentaban comer cualquier otra cosa y los pillaban, los castigaban duramente, por lo que los niños, cuando sentían mucha hambre, comían cubitos de hielo y paquetes de ketchup. Jordan se dio cuenta de que existía un mundo distinto gracias a Justin Bieber, como si su música le hablara, y de sus entrevistas aprendía palabras nuevas. En una ocasión, mientras veía uno de sus vídeos en secreto, su madre la vio e intentó estrangularla. Al final, algunos de los niños fueron instalados en una familia de acogida, que más tarde fue acusada de abusar de varios de los niños que tenían bajo su cuidado, entre ellos al menos uno de la familia Turpin. Ya mayor, una de las niñas de esta familia, a la que también adoptaron, contó que su padre adoptivo le había dicho que entendía por qué sus padres la encadenaban. Estos pequeños se sintieron abandonados y decepcionados, ya que no tenían un lugar estable y confiable para vivir, y en muchas ocasiones tampoco tenían la suficiente comida, por lo que iban a las iglesias a buscarla y dependían de sitios transitorios en los que vivir. Y cuando fueron dados de alta del sistema de cuidado de crianza, fue sin ningún tipo de ayuda para vivienda, atención médica, comida y atención para su transición a la vida en sociedad, viviendo en vecindarios llenos de delincuencia y pobreza. Fueron dañados de nuevo por el sistema, unos niños con uno de los peores casos de abuso infantil, en el que ni siquiera se le pudieron dar las necesidades básicas. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.